Buenas noches. Personalmente, como siempre, nosotros con invitados muy especiales como el doctor Julio Curi, con él siempre hemos sostenido conversaciones súper interesantes, tan interesantes que a veces tenemos que repetir 2 y 3 veces el programa después que Julio Curi está con nosotros personalmente. Hoy vamos a conversar con él de muchas cosas, más de política y de la Constitución. La población dominicana está preocupada, está ansiosa de muchas cosas que podrían suceder de aquí hasta junio. Con Julio Curi nos vamos a orientar de muchas cosas en apenas segundos. Esta noche con nosotros el doctor Julio Curi. Ya, y la música. Mi querido amigo Julio Curi. Mario Vanex, gracias por la invitación de nuevo. En tu casa de nuevo. Ya Julio, estos muchachos de aquí saben. Ellos se sienten bien cuando tú visitas porque tú tienes una buena camaradería con ellos. Julio, ¿qué te parece todas estas cosas políticas y la presión que le tiene la Junta Central Electoral, obviamente, por la ley de partido que le impone a ellos a estar al día con las cosas requeridas por la ley? Pero yo creo que la Junta Central Electoral no ha cumplido con su rol de regulador de estos procesos, porque estas actividades un tanto adelantadas de proselitismo empiezan a generar un cierto nivel de expectación y a enervar innecesariamente a la población. Yo creo que si hay un calendario para este tipo de actividades debería respetarse, porque a diferencia de los actos que se han venido produciendo en respaldo a la obra de gobierno del presidente Medina, el que ayer se celebró en el Estadio Olímpico fue claramente de corte proselitista, y todavía la campaña no se ha abierto. Pero bueno, esas son las cosas, las paradojas de ese sector, precisamente que ayer su precandidato presidencial enarboló la tesis de la defensa de la Constitución, cuando ni siquiera respeta las leyes adjetivas, como es la 3318. Pero bueno, si ya hablamos de la Constitución, yo creo que tendríamos que hacer memoria, porque uno de los problemas que tenemos es que olvidamos los sucesos incluso de años recientes. El profesor Jorge Subero Isa siempre ha hecho mea culpa cuando se refiere al recurso o a la acción directa de inconstitucionalidad que se presentó contra el contrato de la Sunland. Él, a pesar de que se declaró aquella acción inadmisible, se hizo constar en esa decisión que el presidente de la República, refiriéndose obviamente a Leonel Fernández, había incumplido con un mandato constitucional al haber asumido ese empréstito sin someterlo a la sanción del Congreso Nacional como exigía la Constitución de entonces. Si tenemos entonces esa referencia de un presidente que se dio el lujo de darle la espalda al texto sustantivo, entonces yo creo que ayer no era un escenario como para que él se refiriese a cualquier intentona de modificar la Constitución para permitir un tercer periodo de Danilo Medina. Y aun cuando esa es su posición, la mía sigue siendo que no es necesaria la modificación a la Constitución para que el presidente se pueda Tú has insistido mucho, Julio, que es por vía del Tribunal Superior Electoral. No, ahora considero que el primer órgano que tendría que hacer el balanceo o ejercicio de ponderación entre las normas constitucionales en conflicto no sería el Tribunal Superior Electoral, sino la Junta Central Electoral. ¿La Junta? Sí, porque cuando digamos que si en el PLD se decide inscribir a Danilo Medina, se tendría que ir a la Junta Central Electoral para inscribir a los precandidatos de cara al proceso de primarias
del 7 de octubre próximo. Es decir, que la Junta no podría prohibirle al presidente de la República que se inscriba. Claro, el sector que la adversa pudiera impugnar ahí la supuesta inconstitucionalidad de su candidatura. Entonces habría que presentar medios de defensa para que la Junta tome la decisión de inscribirlo como candidato para las primarias. Entonces esa decisión que dicte la Junta Central Electoral en razón de su naturaleza administrativa pudiera ser recurrida ante el Tribunal Superior Administrativo, porque el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente le sustrajo la atribución no le sustrajo porque nunca ha estado reconocida en la ley, al Tribunal Superior Electoral la potestad de conocer de impugnaciones de actos administrativos que dicte la Junta Central Electoral. Entonces el Tribunal Constitucional, que es el órgano de cierre en materia constitucional, ha dicho que el tribunal competente para conocer de acciones intentadas contra los actos administrativos de la Junta Central Electoral es el Tribunal Superior Administrativo y no el Tribunal Superior Electoral. Oye, ya se han dictado 2 sentencias de ese corte. Pero no en el país. Sí, aquí, de fecha reciente. Con relación a inscripciones de precandidatos. No, con razón. Es decir, hasta hace poco tiempo, todas las decisiones que emanaban de la Junta Central Electoral se recurrían ante el Tribunal Superior Electoral. Okay. Entonces el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es delimitar la naturaleza de los actos que son susceptibles de ser recurridos ante ese órgano jurisdiccional y ha dicho que todos los actos o las decisiones que sean de orden meramente electoral pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior Electoral. Me refiero a las decisiones con respecto a procesos electorales, a las impugnaciones a candidaturas, etcétera. Pero aquí sería un acto administrativo que la Junta Central Electoral dictaría para admitir o rechazar la inscripción de Danilo Medina a participar en las primarias. Ese acto administrativo, que tiene que estar motivado, de acuerdo con la ley 107.13, pudiera ser impugnado ante el Tribunal Superior Administrativo. Y la decisión que obre, es decir, la que intervenga como motivo de ese proceso, entonces sí pudiera ser recurrida en revisión constitucional por ante el Tribunal Constitucional. Es decir, en todo este proceso ni siquiera el Tribunal Superior Electoral sería competente para conocer. Pero habría una grita muy fuerte a lo interno del PLD, con el comité político y todo. Eso sería un desastre mayúsculo. Bueno, yo no creo. Porque si estamos por respetar la Constitución, la misma Constitución o el Tribunal Constitucional, cuya doctrina es vinculante, como tú lo sabes ya, en estos días, con motivo de la decisión que precisamente dictó el Tribunal Superior Electoral relativa a la validez de una convención en el PRD, se expuso mucho la fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces yo decía que si vamos a respetar la Constitución y la doctrina de ese órgano especializado de justicia constitucional, debemos entender que cuando existen conflictos o pugnas entre normas constitucionales, la fórmula de determinar cuál es inaplicable o cuál se aplica con preferencia es la ponderación o balanceo de las disposiciones constitucionales en conflicto. Si el presidente Medina considera que esa disposición transitoria no es óbice para que él pueda inscribir su candidatura a ese proceso de primarias, lo que hay que hacer es respetar el cauce de la doctrina del Tribunal Constitucional y entonces vamos a llegar hasta allá, pero primero, como no se puede llegar de golpe, porque se trataría de un recurso de revisión. Es un proceso. Es un proceso, porque el error fue haberla atacado el abogado Ferreras de forma directa. Del Partido Reformista. Sí, eso fue un error porque la Constitución cierra los actos que pueden ser recurridos por vía directa. Se refiere a las leyes, decretos, reglamentos y actos de alcance general que les sean contrarios a la Constitución. Entonces, una norma constitucional no se puede atacar en inconstitucionalidad, porque repito, cuando se determina en ese llamado ejercicio de ponderación cuál de las dos normas constitucionales que entran en tensión o que coliden
debe cederle el paso a otra para que se aplique con preferencia, no se expulsa de la Constitución a la norma desplazada, sino que se queda ahí adormecida en una especie de letargo porque se declara la aplicación preferente de la que entonces es vencedora. Entonces, si, como yo he sostenido, y acabo de regresar precisamente de Honduras, donde tuve una participación muy interesante en la Universidad UNITEC, Universidad Centroamericana de Honduras, como yo sostuve, existe, ya yo lo he dicho también en otros escenarios, incluyendo aquí, creo que también en tu programa, un derecho fundamental, que es el derecho de igualdad. Y ese derecho significa que todos debemos ser tratados sin discriminación de ningún género. Ahora, el concepto de ese derecho fundamental es difícil de aprender, porque tú y yo podemos ser iguales para muchas cosas, pero para otras no. O sea, debemos determinar si los entes son iguales y en qué cosa. Pero de ningún modo tú ni yo, ni nadie de los que está aquí en el estudio, somos iguales al presidente Medina. Porque para determinar la igualdad habría que considerar el criterio o factor de diferenciación que estableció esa disposición transitoria de la Constitución. Vamos a eso, fíjate. El constituyente, cuando modificó la Constitución en el 2015 e incorporó esa disposición transitoria, sancionó a Danilo Medina para que en el 2020 ni nunca más pudiese aspirar. Entonces se detuvo como elemento o factor de diferenciación ahí el ejercicio de la repostulación consecutiva a la presidencia de la República. De manera que para ser iguales a Danilo Medina habría que haber sido, o si nosotros, que no lo somos, presidentes de la República, y habiéndolo sido, haber intentado la repostulación de forma sucesiva. ¿De acuerdo? Entonces esa disposición transitoria puede surtir efecto si respetó el derecho de igualdad del presidente, tratando a los demás, a los que son iguales a él, de forma paritaria, es decir, a la par que a él. Pero resulta que al único que se le adjudicó esa sanción en el 20º transitorio fue a Danilo Medina. La discriminación se está aplicándole. Porque la ley puede establecer diferencias, pero siempre y cuando sean objetivas y razonables. Es decir, si el constituyente hubiese dicho: nosotros no vamos a incluir en esta disposición transitoria ni Hipólito Mejía, que se repostuló en el 2004 de la presidencia de forma consecutiva, lo propio que a Leonel Fernández, que lo hizo en el 2008, porque por esto o aquello. Pero el constituyente guardó silencio. Y ese mutismo lo que hace es operar en perjuicio del derecho de igualdad de Danilo Medina, cuyo derecho a ser tratado igual frente a sus iguales no puede ser desplazado por una norma constitucional y mucho menos de carácter transitorio. Entonces, aquí tenemos un conflicto entre un derecho fundamental, porque la igualdad es un valor supremo, un principio cardinal de la Constitución, y al propio tiempo un derecho fundamental, que entran en conflicto con esa disposición transitoria. Porque si a los tres que ya mencioné se les hubiese prohibido aspirar en el 20 y por el resto de sus vidas, ninguno de los tres hubiese podido invocar violación al derecho de igualdad. Pero al únicamente perjudicar a Danilo Medina, sí hubo violación a su derecho de igualdad. Entonces la gran pregunta aquí es: ¿se precisa modificar la Constitución para permitir la repostulación del presidente? No, porque esa disposición transitoria no puede surtir efecto habidas cuentas de que masacró el derecho de igualdad del presidente Medina. Entonces, ¿cómo se soluciona el asunto? Ya lo he dicho. Por la Junta Central Electoral. Entonces, claro, inscribiéndose, y que sea la Junta Central Electoral la que determine en primer grado si esa disposición transitoria puede prevalecer sobre el derecho de igualdad del presidente Medina. Si la Junta Central Electoral determina que no, y que por tanto puede inscribirse porque se debe aplicar con preferencia el derecho de igualdad del mandatario, entonces esa decisión se pudiera luego impugnar ante el Tribunal Superior Administrativo. Y de ahí terminar, a su vez, recurriendo a la... Pero eso entonces, esa fecha indicada por la ley de partido, ¿se pasaría? Si ese proceso llega al Tribunal Administrativo. Bueno, lo que pasa es que la ejecutoriedad de la decisión que intervenga en primer grado solamente se pudiera suspender en caso de que se revoque la decisión. Es decir, si se decide rechazar la candidatura del presidente,
no se pudiera celebrar las primarias el 7 de octubre si de aquí a entonces, o de entonces a la fecha, al 7 de octubre, el Tribunal Superior Administrativo no ha decidido el recurso de la impugnación. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora, si la Junta determina que él puede participar en las primarias, entonces él podrá aspirar independientemente de lo que entonces luego decida el Tribunal Superior Administrativo. Julio, tú y nosotros estamos convencidos que el presidente de la República, si tiene la intención de buscar la repostulación, tendría sus asesores indicándole por dónde seguir el paso con relación a esto. Correcto. Nos imaginamos, ¿verdad? Sí. A mí me preocupa que, de acuerdo a la encuesta que publica hoy el periódico Hoy, la Gallup Hoy, hay un alto porcentaje de la población que estaría supuestamente en desacuerdo con la modificación constitucional, porque ciertamente, aunque no se trata de una cláusula pétrea, ni intangible, ni mucho menos, someter a permanentes reformas a la Constitución de forma puntual para facilitar la repostulación de este o aquel otro jefe de Estado es un problema. Ahora, si la reforma es integral, porque hay muchos aspectos de la Constitución que se pueden someter a modificación. Ahora, repito, si la reforma es integral e incluiría la supresión o abrogar el 20º transitorio para que no quede duda de que el presidente entonces pudiera aspirar por la vía de... ¿Y qué otras cosas paralelamente a eso se pueden estar integradas? Conjuntamente con el impuesto. Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, aumentar las garantías mínimas al debido proceso que establece el artículo 69 y que han sido ya de una forma integradas por la doctrina del Tribunal Constitucional, pero no figuran expresamente en el artículo 69, como son el derecho a la motivación de las decisiones judiciales, el derecho a la ejecutoriedad de las sentencias, el derecho fundamental a la buena administración existe y está reconocido por doctrina del Tribunal Constitucional, pero no porque la Constitución así lo reconoce. Yo consideraría que habría que también la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, soy partidario de que se pluralice más y para fin de enajenarle la hegemonía política que tiene su composición. Creo que el Consejo del Poder Judicial no debe ser compuesto por jueces electos por sus pares, sino por consejeros que designe el Consejo Nacional de la Magistratura. Se debe suprimir la posibilidad de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y fijar simplemente en 7 años su periodo de desempeño, como están los del Tribunal Constitucional, que solamente pueden estar ahí por 9 años sin posibilidad de un... Incluyendo sus edades. No, la edad obligatoria de retiro de 75 años. Es decir, yo sostengo que si la reforma va a ser abarcadora de otros aspectos que no sea exclusivamente para eso. Claro, que no sea exclusivamente para eso. Pero perdón, tú hablas del 68%, pero en esa misma encuesta dice que el presidente de la República, la mayoría considera que él es el más favorito para ser el candidato. Eso es una contradicción. ¿Sí? Porque no se acierta a comprender. De 10, 7 están de acuerdo. Claro, no se acierta a entender cómo es posible que la población exprese preferencias con relación al presidente de la República y al propio tiempo estaría en desacuerdo con modificar la Constitución, que sería una de las dos vías posibles para que él pueda permanecer en el poder. Entonces, ¿cómo es que pueden expresar sus simpatías en un certamen electoral si en principio él tiene cerrado el camino? Él es el más valorado y creciendo. Exacto. Pero fíjate que ni siquiera ha manifestado que aspirará en el 2020, no ha hecho un solo desplazamiento para aumentar su caudal electoral, y está muy por encima de su competidor interno más cercano, que es Leonel Fernández, a razón, digamos, de un 50-27%. Es decir, 50% Danilo Medina, 27% Leonel Fernández. Yo creo que si el Partido de la Liberación Dominicana quiere preservar el poder, y habla de una persona que no tiene militancia política, yo no soy PLDista, a pesar de que ese sector de Leonel Fernández, por la posición, por esta tesis que yo he venido sustentando, yo he sido blanco de críticas, de arremetidas de todo tipo. Yo creo que si ese sector quiere mantenerse en el poder, lo que debe hacer es favorecer la repostulación por una u otra vía de Danilo Medina,
porque el escenario electoral, Leonel Fernández con Luis Abinader, no menciona a Hipólito Mejía porque la Gallup no lo coloca puntero, pero digamos, con Luis Abinader es muy desfavorable para Leonel Fernández. Julio, el 68% está en desacuerdo, entonces es el más valorado, mejor valorado, el favorito y el que la mayoría quiere que sea presidente. ¿Cómo? Mira, esas son interrogantes que debe responder Acevedo. Dentro y fuera del partido. Acevedo, sí, vamos a ver qué traen mañana, porque toda la semana ellos vienen con la encuesta. Pero bueno, volviendo al origen. Perdón, el presidente, yendo al encuentro del presidente y sus seguidores en el Olímpico, el presidente enfáticamente se refiere otra vez a la Constitución. Y tú me decías en off, bueno, el presidente Leonel Fernández de una manera u otra la cambió, favoreciéndose a futuro. Sí, porque ese es en estos procesos ahí se le da rienda suelta hasta las infantiladas. En esas redes sociales hay quienes dicen, y también en algunos medios de comunicación, porque hay seguidores de él que tienen programas de televisión, y eso se les respeta, que el presidente Medina promovió una reforma constitucional para habilitarse en el 2016. Es cierto, como también Luis Hipólito en el año 2002 para ser candidato en el 2004. Pero hay que recordarle a la población que en el año 2008, cuando el presidente de la República, el expresidente Fernández, se repostuló, la Constitución vigente establecía la posibilidad de hacerlo una sola vez y nunca más. De manera que ese periodo 2008-2012 iba a ser el último de Leonel Fernández. Y sin embargo, él promovió una modificación integral de la Constitución a tal punto de que nos dio otra Constitución, una Constitución normativa, progresista, distinta a la Constitución política que teníamos, que era la de 1966, con unas puntuales modificaciones. Y de esa forma, él se habilitó. Eso fue cuando... Porque si la Constitución no se hubiese modificado en el 2010... ahora... Oye esto, si la Constitución no se hubiese modificado en el 2010, hubiese ganado Danilo Medina en el 2012 y en virtud de aquella Constitución se hubiese podido repostular en el 2016 sin necesidad de modificarla. Ahora, no se hubiese podido repostular ahora en el 2020. Okay. ¿Comprendes? Pero aquel proceso, indudablemente, que él lo orientó, no solamente para volver a ser candidato en el 2016. Para cortarle al presidente. Sino que diseñó toda una serie de disposiciones transitorias para no permitirle al presidente en ejercicio durante el cuatrenio 2012-2016 tomar ninguna decisión con respecto a la composición de ningún órgano constitucional. Me refiero al Tribunal Superior Electoral, porque por una disposición transitoria lo marginó tienen un periodo de desempeño de 5 años, fueron electos en el 11 y se tenían que recomponer en el 16, pero él, para asegurarse de que lo haría él, considerando que iba a volver en el 16, hizo que el periodo fuese por excepción de 6 años. Le adicionó 1 año y de esa forma cayó fuera de la órbita de la posibilidad de hacerlo de Danilo Medina en aquel mandato 2012-2016. Los miembros del Tribunal Constitucional por igual, ¿qué otras cosas? La Suprema Corte de Justicia. Aquello era por 7 años y ese periodo se fijó también expresamente para que se tuviese que recomponer esa alta corte en este periodo, donde él volvería a ser presidente de la República. Es decir, su hedonismo, su adicción por el poder, lo que quiso fue, lo que lo empujó a hacer el cambio, cederle a título de préstamo la presidencia de Danilo Medina entre el 2012 y el 2016, considerando él volver en el 16-20, para entonces, lo puedes apostar, peso a cabo de tuba, ¿no?, que él iba a promover, si él hubiese sido presidente en este cuatrenio, una reforma constitucional para perpetuarse en el poder. Porque ese discurso que él ayer dio en el Estadio Olímpico es propio de un individuo autoritario, hasta con ínfulas de dictador.
A él se le olvidó que él no es candidato a la presidencia para preguntar que quién hizo en sus 12 años de mandato esta o aquella otra obra. Dicho sea de paso, enumeró una serie de obras que construyó en el país Odebrecht y él no le preguntó a quienes fueron ayer a ese evento, que no necesariamente son sus seguidores, porque había una oferta artística, una cartelera ahí, por eso se le llamó Festival Expresidente de Música Latina. Él no preguntó cuánto pagó Odebrecht a título de soborno para adjudicarse esas obras que él ayer se vanaglorió como Mira, esas obras no las hizo él, esas obras las hizo el pueblo dominicano con el sacrificio fiscal que se aporta. Hay que recordar que el mandatario, cualquier presidente, es un administrador de los recursos públicos. Él, a título personal, no hizo nada porque él no contribuyó con un peso de los suyos. Pero así lo hacen todos los gobernantes, Julio. Bueno, pero eso no es justo. O sea, si a eso vamos, habría que medir esos 12 años de gobierno de Danilo Medina, de Leonel Fernández, con 12 años de Medina de 12 años de gobierno de cualquier otro. Y solamente Joaquín Balaguer ha estado tanto tiempo en el poder. De manera que si le permitimos a Danilo Medina ser presidente en el 2024, entonces al término de ese cuatrenio, pudiésemos hacer un ejercicio comparativo de las dos administraciones, compuestas por 3 periodos. Pero no se puede comparar el cuatrenio de Hipólito Mejía porque no tuvo oportunidad de hacer mucho en 4 años con la obra de gobierno de Leonel Fernández, que tuvo 12 largos años en el poder. Julio, permítanos ir a una publicidad y volvemos. Sí, correcto. Conversando con el doctor Julio Curi. Julio, independientemente de... Tú como abogado eres un ciudadano que paga impuestos como todos. ¿Tú consideras que el presidente de la República merece nuevamente una oportunidad? Te voy a responder, pero antes te quiero decir 2 cosas. Aquí hay mucha gente que carece de autoridad moral para referirse a muchos aspectos, porque son sombras fiscales, sombras bancarias, porque no tributan, se manejan en efectivo, no tienen ningún tipo de referencia bancaria, de entidad de intermediación financiera, y uno tiene que a veces tragarse con impotencia como estos falsos profetas o moralistas de hojalata o en calzoncillos son los que quieren trazarnos las pautas a nosotros, a todos, de cómo debe gobernarse, en fin. Y lo otro que te quería decir era que viendo esas declaraciones de nuestro amigo Gonzalo Castillo, él se refiere a la gestión de gobierno del presidente Medina. Ahora yo quiero, haciendo una digresión, si tú me lo permites, referirme a la gestión de Gonzalo Castillo en obras públicas. Si tú me preguntas quién ha sido el mejor ministro de obras públicas, yo tendría que responder señalándolo a él, mencionando a Gonzalo Castillo. La verdad es que ha sido una gestión eficiente ¿cuántas veces yo debo haber hablado con Gonzalo Castillo? Qué sé yo, 10 veces, 12 veces en mi vida. Pero eso no es obstáculo para que yo reconozca que ha hecho una labor eficiente, ejemplar. La verdad es que se notan las obras, se nota la presencia de obras públicas en carreteras, ofreciendo auxilio a personas que tienen dificultades, ¿no? en las vías. Y además ha construido muchas obras. Yo quisiese exhortarlo a él a que publique un prontuario de todas las obras, para así entonces, cuando cumplan los 12 años en el gobierno, poder hacer también lo que yo decía, la comparación de las obras de cuando estos 12 cumpla años. los 12 años. Cuando cumpla los 12 años, porque ahora te respondo tu pregunta. ¿Merecería el presidente otros 4 años? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo. También ha sido un presidente... Mira, ahí uno trata hasta de no utilizar ciertos términos para que no le atribuyan a uno. Tú sabes que decía Humberto Eco, que murió sin ganar un Nobel de literatura, pero un escritor italiano muy laureado,
que las redes sociales le vinieron a dar la oportunidad a una legión de idiotas para expresarse, porque antes ellos apenas la hacían en tabernas y bares y no tenían ningún tipo de resonancia o eco, pero que a partir de las redes sociales entonces cualquiera puede opinar lo que le venga en gana sin ningún tipo de consecuencia. Y yo te lo digo porque yo quisiese expresarme con relación a la obra de gobierno del presidente Medina y hacerlo en mis términos, pero uno se expone hasta que cualquiera le diga a uno adulador. Pero ellos tienen su derecho a defender y a opinar, así como tienes tú tu derecho. Claro, pero siempre dentro del marco del respeto, porque la libertad de expresión tiene un límite, que es la dignidad y el honor ajenos. Entonces, en el momento en que te utilizan términos hirientes para desenfocarte, pero lo dicen de ti, yo no me refiero a Julio Curi a título personal, porque de todo el mundo lo dice, incluso de ellos mismos. Claro, cuando son bagazos y personas que no tienen ningún tipo de nombradía ni de prestancia, nadie se pierde su tiempo refiriéndose a ellos. Pero cuando uno alcanza una cierta importancia mediática, social o política o jurídica. Bueno, entonces, ¿qué le dirían a la mayoría que salió en las encuestas? Que la mayoría valora bien al presidente y la mayoría dice de 10, 7 quieren que el presidente continúe ahí, entonces hablarían más de ellos. Pero fíjate, la mayoría en un escenario electoral, sin el respaldo de Leonel Fernández, el presidente se impondría con un 52%. Con un 52%, y si finalmente Leonel Fernández, claro, estamos hablando hipotéticamente, si el presidente decide perseguir la segunda repostulación para un tercer periodo, y el presidente Fernández no abandona el Partido de la Liberación Dominicana, ganaría con un 64%, según esa encuesta. Entonces, si la aceptación de su gestión y de él como mandatario es tan alta, pues yo creo que decir yo aquí lo contrario ante la pregunta que tú me has hecho y que debo responder sería absurdo. José Martí decía que honrar honra, y decir que el presidente Medina ha encabezado una magnífica obra de gobierno es rendirle tributo, honrarlo, porque nos honramos nosotros también, reconociendo lo bien que lo ha hecho. Me importa un bledo que los sectores opuestos al presidente Medina me formulen cualquier tipo de críticas, porque a mí me resbalan esas cosas. Ahora, insisto, lo ideal sería que las desavenencias no excediesen las fronteras de la dignidad del otro, porque uno se tiene ya que habituar ante la avalancha de irresponsables que incluso se encubren en cuentas falsas, porque yo no sé si tú interactúas mucho en Instagram, en Twitter, menos en Instagram, soy muy asiduo en la red social Twitter. Los leonelistas la han preñado, yo responsablemente lo digo. Rafael Núñez, Vinicio Castillo, Franklin Almeida, el expresidente de la Junta Central Electoral, una aspirante sempiterna a la secretaría. Julio, tú eres un hombre democrático, hay que entender que ellos tienen su derecho. Pero ¿por qué no lo hacen desde sus propias cuentas? ¿Por qué tienen que ofender al presidente, a los ministros, a quienes simpatizan por ellos? Eso es incorrecto, ¿Entiendes? Porque después van a tener que vender el mismo caballo tienen que vender. Pero es una plataforma impresionante de cuentas falsas, de 7, 10, 15 seguidores, que arremeten contra cualquiera por un quítame esta paja. Porque quieren amedrentarse, quieren imponer sobre la base de esa percepción ficticia en la preferencia del electorado, desconociendo que solamente es llegando, calando al corazón ajeno, que uno puede alcanzar la cima de la popularidad en política. Si el presidente Fernández una vez la obtuvo, debe entender que para recuperarla, en caso de que sea posible, sería él volviendo a encandilar al electorado y no amedrentando ni chantajeando a quienes no simpatizan con él, porque eso no conduce a nada. Julio, ¿tú consideras que más funcionarios deberían estar en los medios defendiendo el gobierno y el intento de repostularse del presidente de la República? Es que el gobierno se defiende por sí solo, no necesita abanderados, porque es que la obra es de por sí lo suficientemente rentable como para que la gente la acepte. Okay.
Y te habla alguien que ni siquiera sufragó por Danilo Medina. Yo no voté por Danilo Medina en el 2012 porque todo el mundo sabe que estaba haciendo causa común con Hipólito Mejía. Sí, sí. Y recordármelo a esos sectores que simpatizan por el expresidente Fernández, lejos de ofenderme, me honra, porque yo no puedo ignorar lo que he sido ni dónde he estado. Y en el 2016 creo que ni siquiera estuve en el país, no sufragué, no lo recuerdo, pero lo cierto es que no lo hice. Y mira, no tengo empachos ni vergüenza en admitir que, a pesar de que no contó con mi voto, ha hecho una magnífica gestión de gobierno. Julio, siempre agradecido. Ya se acabó el tiempo. Mayovani. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ti por la invitación. Julio diciendo siempre lo que siente. Buenas Mira, noches. perdón, antes se va, nos vamos. Porque en el break varias personas me pidieron que la saludara. No, es democrático esto, Julio. Pero en otra oportunidad. Sí, ok. Gracias, Julio, gracias.